Amigos, bienvenidos. Crecer para servir. Ese es el lema de estas charlas. En la medida que nuestras palabras ayudan y sirven, en esa medida estamos creciendo y estamos haciendo desarrollo humano. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en estas charlas. Y me da mucho gusto recibirlos a todos para tratar un tema tan importante, un tema tan interesante como el autoengaño y el autosabotaje. Aquí en esta obra de Daniel Goleman, La psicología del autoengaño, están las bases para comprender, para saber aquello que a todos nos sucede. Es un gusto para mí compartir estas notas de una larga experiencia sobre una serie de conferencias sobre autoengaño que he estado dando en diferentes ciudades de la República Mexicana. No es que tengamos la intención de autoengañarnos. No es que seamos conscientes del autoengaño. El autoengaño y el autosabotaje son simultáneos. Pero la mente, el poder mental y la dinámica mental está dividida en dos mundos. Nuestro cerebro también está dividido en dos hemisferios. En el lado izquierdo, el hemisferio de lo consciente, es decir, de lo que sí nos damos cuenta, de lo que sí, a nivel consciente y preconsciente, identificamos de nosotros. Pero en el otro lado, en el lado derecho del cerebro, está nuestra mente inconsciente. El lado izquierdo es donde están los formularios lógicos, es decir, es donde están las palabras, la lingüística y los formularios lógicos. El consciente trabaja con lógica, pero el inconsciente trabaja con sensaciones, con percepciones, con emociones. Nacemos de nuestros padres. Ellos nos dan lo mejor que poseen. El universo de ese hogar donde nacimos o de ese espacio de donde venimos nos prepara para la vida. Aprendemos de papá y mamá a hablar, el lenguaje y articular pensamientos. Pero en todos los hogares hay grandes virtudes, pero también hay mucho dolor. Porque nuestros padres son imperfectos, porque ellos nos dan lo mejor que nos pueden dar, conscientemente hacen su mejor esfuerzo para que estemos bien, pero en todos los hogares hay situaciones de ansiedad, de violencia, de escasez, de carencia, de miedo, de inseguridad. Y a lo largo de nuestro proceso de desarrollo humano, cada septenio, el primer septenio desde que nacemos hasta los 7 años, el segundo de los 7 a los 14 años, el tercero de los 14 a los 21 años, cada uno de estos 3 ciclos aporta para nosotros bienestar, beneficios, pero también pruebas dolorosas, también carencias, también inseguridades, también ansiedades. Por lo tanto, de nuestros padres también aprendimos a sentir miedo, mucho miedo. A veces es un miedo irracional, que nos desconecta de la realidad, que nos produce un vacío existencial, que nos oprime el pecho. Tener miedo en la vida es normal. Todos los seres humanos tenemos que atravesar el miedo.
Y todos tenemos nuestros miedos, nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades, nuestras áreas defectuosas. Esto es la vida. No hay un ser humano, no existe que sea perfecto. No hay un ser humano, porque tampoco existe, que no tenga miedo. No hay un ser humano que no sufra. Todos sufrimos. Y a veces vamos por la vida arrastrando un gran dolor. El dolor de vivir. Esto es normal, es natural. Estas áreas de nuestra personalidad que quedaron huecas, que quedaron vacías, tienen un nombre. Se llaman nuestras heridas. Nuestro niño herido, nuestro niño doloroso, o nuestra niña herida y nuestra niña dolorosa. Pero lo que tenemos que observar, y es lo importante que hoy les quiero compartir, es cómo operan estos miedos en nuestra dinámica mental. Porque el autosabotaje y el autoengaño son estructuras mentales. No podemos evitar sentir miedo, eso no es posible. Dice Sigmund Freud que todos somos neuróticos. Y cuando Freud habla de la neurosis, que es esta dinámica mental entre el superyo, el yo y el ello, y nos dice que somos neuróticos todos, lo entendemos. Pero cuando lo padecemos, cuando sufrimos, cuando nos atormenta el dolor por la neurosis, es que no queremos aceptar esta realidad, es que nos rebelamos, es que nos atormentamos, es que nos llenamos de dolor. Y lo que quiero compartirles es una herramienta de programación neurolingüística, de psicología profunda junguiana, de bioenergética corporal reichiana y de core energética de Pierre Racos y del gran psiquiatra, el gran transformador del pensamiento que es Jung, Carl Gustav Jung. Lo que sí podemos es comprender, observar y transformar. Fíjense muy bien, comprender, observar y transformar nuestra dinámica mental. Y cuando digo hemos, me refiero a todos, no hay una sola persona que no, hemos aprendido un modelo de pensamiento. Ese modelo de pensamiento es el que nos hace sufrir y ser muy infelices. Hemos aprendido a autosabotearnos. Entendamos que el autosabotaje es una mecánica mental. Tiene que ver con la dinámica mental. Cuando somos pequeños, en el primer septenio, entre los 2 y los 6, 7 años, creamos una estructura de dinámica mental, que es nuestra manera personal, única e irrepetible, e intransferible, de procesar la información. Cuando esa dinámica mental es defectuosa, sufrimos 10 veces más que las demás personas. Eso sí lo podemos transformar y modificar. No podemos, ni tendría sentido, dejar de tener miedo, porque el miedo es una experiencia humana de toda la vida. Pero la manera como este aparato mental procesa el miedo, ese sí lo podemos modificar. Porque hay personas que al procesar el miedo lo amplifican, lo agrandan, en lugar de hacerlo pequeño. Y es que aprendieron muy pequeños o muy pequeñas, cuando apenas estaban articulando el lenguaje, apenas estaban experimentando y explorando sus emociones, aprendieron a ser sensibles al miedo y en lugar de buscar puertas de salida, quedaron atrapadas en sus propios miedos, quedaron atrapadas en sus propias inseguridades.
quedaron atrapadas en sus propias incertidumbres. Quedaron atrapadas en esa fuente de dolor que le vamos a dar un nombre y le vamos a llamar sufrimiento mental. Aprendieron que para lograr algo en la vida, para poder tener algo en la vida, solamente se puede alcanzar por la vía del sufrimiento. Si no se autolastiman, no saben recibir, no saben crecer, no saben triunfar, no saben desarrollarse y ser felices. Y este es un aprendizaje defectuoso que lo pudimos modelar de alguna situación de vida que pasó. Vamos a poner un ejemplo. Yo tuve hace unos cuantos meses una chica que estuvo conmigo en terapia una temporada, que sufría mucho el miedo de no triunfar en su profesión y terminar su carrera. Era tanto lo que sufría que realmente se paralizaba del miedo y la hacía poco competitiva en su carrera. Eso es el autosabotaje. El miedo a ser vencido que programa el hecho de ser vencido. El miedo a no alcanzar que programa el hecho de no alcanzar. El miedo a sentirme inferior que programa el hecho de ser inferior. El miedo de que me descalifique que programa el hecho de ser descalificado. Este aparato mental debe ser entendido como una estructura de la mente que hace que procesemos la información de manera defectuosa. Si nosotros cambiamos este aparato mental, procesaremos la información de manera eficaz, de manera eficiente. Cambiaremos nuestra capacidad de programarnos para alcanzar el máximo con el mínimo esfuerzo. Es decir, el máximo logro con el mínimo esfuerzo. Y eso hace la dinámica mental de un triunfador. La dinámica mental del que está arriba. La dinámica mental del que llega muy lejos. La dinámica mental del éxito y del exitoso. Y esto no puede suceder a menos que hagamos una revisión y que entendamos cuál es mi situación, cuál es mi procesamiento del dolor, cómo es que yo proceso el dolor. También tuve una chica hace algunos años, cuando yo vivía en provincia, que vino a mi consultorio a una terapia. Era una chica muy, muy bonita. Era una chica que tenía todo para triunfar en la vida, pero llevaba muy malas calificaciones. Su padre ya no quería que estuviera en la escuela. Constantemente se autosaboteaba, no tenía seguridad, se enfermaba muchísimo. Y yo me pregunté, ¿por qué esta chica tan bonita, tan hermosa, que podría tener una vida tan exitosa, está en esta situación, en este estado? Empecé a indagar a través de las repetidas terapias dónde estaban esos hoyos que muchos tenemos en nuestras propias vidas, esas trampas de muerte que nos generan una inseguridad y un miedo a vivir tan intenso que no nos deja avanzar. ¿Qué había pasado en su vida? Bien, cuando estaba muy pequeñita, su padre y su madre pasaron por un accidente de tránsito. La madre murió y el padre se quedó solo con la niña. El padre vivió con ella 7 años hasta que la niña cumplió 14. Pero después buscó otra mujer, se relacionó con ella, se casó con ella y tuvo otros 2 hijos. Mi paciente había procesado toda esa información como una expulsión y como una amenaza. A pesar de que sus hermanos la querían, de que su madre adoptiva, por no llamarle madrastra, la apreciaba, ella tenía una sensación de ilegitimidad. Es como si ella fuera menos que sus 2 hermanos más pequeños. Es como si ella fuera una agregada extra
que no pertenecía o formaba parte de esa familia. Ella se autoexcluyó porque el proceso fue tan doloroso de la pérdida de la madre, de la transformación de su realidad, de su hogar, de estar en una muy buena posición económica de origen. Después el padre, después del accidente, quedó mal de sus capacidades y siendo un ingeniero petrolero de Pemex, ya no pudo seguir trabajando ahí y se fue a trabajar a una corporación de químicos, pero ganaba la tercera parte del sueldo, el dinero no alcanzaba y entonces todos estos miedos, todas estas inseguridades, todo este dolor y este sufrimiento de vida se fueron convirtiendo en una estructura mental de resistencia. Ella ya desconfiaba de la vida, ya desconfiaba de la gente y sobre todo desconfiaba de ella misma, desconfiaba de sus atributos, desconfiaba de sus capacidades, le tenía mucho miedo al tiempo, al calendario, le tenía mucho miedo al futuro, porque ella pensaba siempre, por esta dinámica mental aprendida, que no debía confiar en la vida porque algo terrible y espantoso estaba fraguando la vida contra ella. Pero la verdad es que esto solamente existía en su dinámica mental. Después de un año de terapia, ella pudo establecer una cognición y observar su proceso y entender que aunque había sido una vida muy sufrida, muy dolorosa, no había nada en su camino para que ella pudiera terminar una carrera y ser muy exitosa. Una vez que fue ganando confianza, logró una beca para el TEC de Monterrey. Se inscribió en la carrera. Se convirtió en ingeniera química como su padre y entró a trabajar en Pemex. Se convirtió en una mujer muy exitosa, en una madre de familia muy exitosa, en una profesionista muy exitosa, en una mujer que tuvo 2 hijos y se realizó mucho en su vida personal y matrimonial, pero ella tuvo que brincar y cambiar toda su dinámica mental para entender que las cosas que nos pasan en la vida no son importantes, que lo verdaderamente importante no son los hechos que nos ocurren en una vida, sino la interpretación que nosotros hacemos de los hechos. Con una dinámica mental fallida, entonces nuestra vida queda programada para el dolor, programada para la ansiedad, programada para la inseguridad, programada para autodestruirnos, programada para autodeprimirnos, programada para hacernos daño, programada para autosabotearnos de manera continua. Pero cuando vemos que este modelo del autosabotaje forma parte de nuestro sistema de creencias, nuestra manera de procesar el dolor y nuestros sentimientos, cuando estos sentimientos nos deprimen y son defectuosos y no tenemos la capacidad de contactar con la seguridad, contactar con el amor, contactar con la fuerza interior de nuestro ser superior que todos tenemos en el corazón, en lo profundo de nosotros, como dice el doctor John Pierracos, nuestro corazón es amor. Cuando no podemos acercarnos a este amor, a ese corazón lleno de amor, está en el interior de nuestro ser, entonces le damos la espalda y nuestra vida va hacia ninguna parte. Lo que provocamos es constante miedo, constante autosabotaje, constante inseguridad, constante sufrimiento, constante llanto y luego una preconcepción que nos puede llevar a una grave enfermedad emocional y corporal, porque nuestro sistema inmunológico va a bajar, porque nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos se va a deteriorar, nuestra autoestima va a sufrir graves consecuencias y esto es simplemente porque la dinámica mental con la que observamos a la vida es defectuosa. Cuando nosotros somos capaces de analizar, entender cómo es nuestro sistema de creencias, podemos ir trabajando las creencias limitadoras que nos impiden llegar a ser, llegar a alcanzar, llegar a triunfar, llegar a programar el éxito. Como ustedes ven, esto no es difícil, pero mientras no lo hagamos, mientras no tengamos la capacidad de salir de nosotros para observar nuestra propia vida como si fuera una película, para ver los eventos de ella
que generaron el dolor y cómo fue procesado, no tengamos esta capacidad de ir entendiendo racionalmente con el lado izquierdo del cerebro, de manera consciente y racional, qué es lo que determinan esas fallas en mi dinámica mental. Entonces no hagamos eso, entonces no exploremos nuestra vida, entendamos cómo interpretamos los hechos, qué generaron, qué emociones. No somos capaces tampoco de reprogramarnos para renacer y reprogramar el éxito. Por eso es tan importante que en psicología comprendamos no tanto las heridas como tales, sino cómo éstas fueron trabajadas. Hay personas que van por la vida sin haber trabajado sus heridas. Van arrastrando su vida, van arrastrando su dolor, van convertidas en víctimas, buscando refugio en los demás, y esto no ayuda. Buscar refugio en los demás es una herramienta paliativa. No va a transformar mi realidad, no va a cambiar mi manera de pensar, no va a cambiar mis expectativas de vida, y la energía queda bloqueada en el cuerpo. Toda la energía corporal, de la fuerza vital, se queda atorada, se queda contenida. Entonces, languidecemos, nos entristecemos, nos convertimos en víctimas, nos convertimos en seres incapaces, inseguros, y todo nuestro proceso va a menos. Pero cuando nosotros revisamos, entendemos y reinterpretamos, crecemos, transformamos, nos levantamos y llegamos a la meta deseada. Pero es un proceso de autotransformación para que ese sufrimiento mental sea expulsado, no olvidado, que es imposible olvidar nuestra vida, pero sí nos empuja a transformar la concepción como fue procesado el dolor. Entonces se convierte en un acicate, en una vuelta de 180 grados. Lo que iba para menos, ahora irá hacia arriba, para más, a vencer, a triunfar, a levantar el cuerpo, levantar la mirada, mirar de manera directa a la vida, de manera directa a los ojos de los demás, a nuestros interlocutores vitales, para que ellos, como dice el doctor Pierracos, sientan nuestra fuerza vital, sientan nuestra energía, y esta forma de contactarnos arriba, en lugar de en el dolor, en la fortaleza, en la seguridad, en la confianza, da confianza a los otros, para que seamos aceptados y recibidos y bendecidos, y se abran todos los dones de la abundancia, la salud, el bienestar, la prosperidad y la realización, tu propia autorrealización a la que tienes derecho. Por eso es muy importante revisar tu línea de vida, primer septenio, segundo septenio, tercer septenio, cuarto septenio, y ver dónde están las lagunas de dolor. Como este dolor ha sido trabajado para que no genere más dolor nuevo en el futuro, sino que genere lo opuesto, que sería el poder de realización, el poder realizador. Y esto es posible cuando tenemos una buena asesoría, buenas herramientas y un compromiso de vida para trabajar nuestro propio trazo de vida, porque nadie puede hacerlo por nosotros. Es un trabajo personal que nadie va a hacer por nosotros. He querido compartirles este mensaje, recomendarles esta lectura para que identifiquen que cuando están tristes, deprimidos, hay que trabajar eso. ¿Qué hacemos con eso? Cuando estamos inseguros, inciertos, ¿cómo trabajamos eso? Y si no sabemos cómo, bueno, entonces pedimos una asesoría y vamos a un taller. Vamos a transformar nuestros pensamientos. Vamos a ir a talleres, vamos a ir a conferencias, vamos a tomar tutoriales, vamos a abrir internet, vamos a leer libros, y eso va a cambiar nuestra capacidad de procesar la vida y el dolor. Dice Silvia Reyes, muy interesante y muchas gracias. Gracias a ti, Silvia.
Andrea Betancourt, me pasa en mi trabajo, me acaban de ascender y temo no cumplir las expectativas, me siento insegura. ¿Cómo puedo empoderarme? Qué buena palabra, empoderarme. Recuerda que el poder no se cede, el poder nacimos con él. Todas las criaturas somos criaturas poderosas. El poder es un merecimiento individual y no se cede jamás. Ve a mi taller de autoestima, que está muy pronto por comenzar. Pide informes en el 5610-0069, en el 5520-0224, y yo te voy a dar el proceso, las herramientas, la asesoría, el conocimiento para que logres ese empoderamiento, logres obtener lo que quieres, llegues al punto correcto de tus metas, alcances tus objetivos y tengas la capacidad de mirarte a ti misma como una triunfadora. Y entonces el sabotaje se va, el sabotaje cede, no habrá más autosabotaje. Es una actitud mental, es una dinámica mental adversa que debe ser trabajada. Lilia Méndez, buen tema, mil gracias y saludo al doctor Pepe Cruz. Y Lilia, yo también te mando mi corazón y muchísimo cariño. Ángeles Castro, saludos doctor, saludos Ángeles, un gran cariño para ti. Eugenia Chávez, gracias doctor, estoy en una crisis de dolor por mi matrimonio. Todos los seres humanos atravesamos por crisis. Entre los chinos la palabra crisis iguala a la palabra oportunidad. Las crisis son puertas que se abren, que tienen una gran energía. Cuando las crisis llegan, sufrimos, se ven amenazantes, no sabemos cómo superarlas, pero al final del día la crisis siempre nos aporta energía y con esa energía trabajamos. Y por lo tanto, estos remolinos de vida nos catapultan hacia arriba, porque nos hacen salir de nuestra zona cómoda, en donde no hay mucho crecimiento, en donde puede haber cierto bienestar, pero no un gran potencial. Y las crisis abren las llaves maestras del potencial humano y nos permiten tomar todos nuestros recursos y crecer con esto. Por eso es tan importante que entiendas que las crisis son oportunidades. Hay un viejo cuento antiguo que dice que ocurrió en algún lugar del mundo donde una familia se dedicaba a la vida rural y tenían una vaca. Y entonces todos los días el padre ordeñaba la vaca, iba al mercado a vender la leche. Y la familia vivía de manera muy escasa porque tenían solo esa leche para vivir, la leche de la vaca. Apenas y alcanzaba el dinero, la casa estaba descuidada, la ropa vieja, no había dinero para nada. Y un día se murió la vaca se murió y la familia dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¡Qué dolor! ¡Qué terrible! Pero entonces toda la familia, el padre, la madre, los hijos salieron fuera de la casa a buscar qué hacer, a buscar qué emprender, a cómo conseguir dinero para llevar a la casa. Antes el único que llevaba dinero a la casa era el padre. Y aunque era muy poco dinero, pues todos vivían de eso. Pero ahora los tres hijos, la madre y el padre, todos salen a buscar y todos se encuentran. Y aunque fuera poco, a la hora que lo llevaron a la casa, resultó ser muchas veces más que lo que la vaca daba. Ahora la familia vive mejor, tienen ropa nueva, tienen bienestar mayor. ¿Por qué? Porque su mente ante la crisis desarrolló sus mayores y enormes capacidades y entonces la realidad se transformó. Ese es el mensaje de las crisis. Por eso las crisis son oportunidades, porque nos permiten desarrollar toda nuestra creatividad para encontrar formas de supervivencia, maneras de sobresalir, formas para crecer. Por eso nunca olvides la historia de la vaca, porque la historia de la vaca es una historia formidable que nos dice que ahí está una parte de nosotros dormida y que debemos despertarla. Por eso las crisis son oportunidades.
Tienes que cambiar tu dinámica mental y voltear la realidad y decir, bueno, ¿qué voy a tomar de esta crisis? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿En qué me va a beneficiar? Y una vez que traes este proceso nuevo, ya no te autosabotearás, ya no caerás en el autoengaño de que estás muy bien. No, en realidad este mundo será destruido para que uno mejor venga a reemplazarlo. Ese es el mensaje de las crisis. Eugenia Chávez, gracias doctor, estoy en una crisis. Bueno, Ángeles Castro, muchos saludos. Bueno, ya les di algunas ideas que yo creo que serán de gran valía para ustedes. Juan Reynoso, gracias por compartir tu Cruz. Yo comparto con mucho cariño y siempre. Dolores Jiménez, y a ti Juan, un gran saludo. Dolores Jiménez, gracias. ¿Podría repetir, por favor, el nombre de la lectura que recomienda el día de hoy? Y muchas bendiciones. Claro que sí, es este libro de la psicología del autoengaño del doctor Daniel Goleman. Este es un gran libro. Daniel Goleman es un gran autor. Ha publicado una gran cantidad de obras como Inteligencia Social, la más famosa de ellas, Inteligencia Emocional. Pero en este libro en particular, en Psicología del Autoengaño, nos habla de cómo es que el dolor se queda atorado en el proceso inconsciente de esta dinámica mental fallida de aprender a fracasar. Todo se aprende en la vida. Uno en la vida aprende a triunfar, pero uno en la vida también aprende a fracasar. Entonces, este aprendizaje, cuando es inconsciente, pues no nos damos cuenta. Pero entonces hacemos todo para que lo que vamos a recibir no suceda. Hacemos todo y es inconsciente para autosabotearnos. Es como si fuéramos nuestro peor enemigo. Y es porque en esta dinámica mental defectuosa debe haber algunas creencias limitadoras, como cuál: no soy apto, soy inferior al otro, soy incapaz, soy menor, no tengo la suficiente fuerza, no voy a aguantar, es una gran responsabilidad y no tengo mi capacidad, y eso nos hace fracasar. Yo he visto chicos, por ejemplo, en la preparatoria, en la universidad, que traen la creencia de que van a tener un bajo rendimiento escolar. Evidentemente programan un bajo rendimiento escolar. Dicen, no comprendo el inglés, no voy a aprender inglés nunca. No comprendo las matemáticas, no voy a aprender matemáticas nunca. Obviamente, si ya fue hecho esto decretado, si ya se cree en esto, si ya se maneja como una emoción en la parte inconsciente, esto va a ser una barrera que va a predisponerme para que no alcance y no llegue y no logre. Y efectivamente lo voy a lograr, porque me voy a autosabotear y no voy a alcanzar el éxito porque percibo internamente que no lo merezco. Percibo que realmente no merezco el éxito o merezco el triunfo o merezco. Y esto significa que hay un programa de fracaso que está introducido en mi ser por algún evento doloroso, trauma o situación de vida muy agresivo que pudo haber ocurrido a los 3 años, a los 10, a los 15, a los 16, y no tengo conciencia de esto, ni he recurrido a un trabajo psicoterapéutico para eliminar y para transformar esta experiencia en algo positivo. Y esa es la esencia del tema de hoy, y me voy a despedir agradeciéndoles enormemente estar conmigo y recordándoles que mis cursos de orientación vocacional son en marzo. Ya pueden llamar al 5610-0069, 5520-0224, pedir toda la información. Mis cursos de lectura veloz para leer y aprender. Es aprendizaje acelerado, técnicas de estudio, técnicas británicas y americanas de estudio, un gran curso que transformará mi capacidad de desempeñarme intelectualmente, mejorar memoria, concentración, atención, mejorar todas mis capacidades para ser un buen estudiante o para leer a gran velocidad o para convertir mi vida en una dinámica mental exitosa a partir del conocimiento. ¿Te gustaría leer 2 libros, 3 libros a la semana? Esto es posible.
Esto es posible si te capacitas y te preparas para ello. Aprendizaje de idiomas. Es muy sencillo aprender los idiomas si tenemos bases y claves para lograrlo. Todo esto lo vas a ver en mi curso de lectura veloz. Y ya viene el curso de autoestima muy pronto para aquellas personas que quieran reforzar su autoestima y empoderarse. Amigos, gracias por haber estado conmigo. Aquí están mis números telefónicos. 5610-0069, 5520-0224. Y los llevo aquí en mi corazón. Gracias por estar conmigo. No me queda más que agradecerles su presencia, su permanencia y su persistencia. Recordarles que crecer para servir es nuestra dinámica mental básica para poder servir y realmente ayudar. Porque cuando servimos y nos damos a los demás, realmente nosotros aprendemos y crecemos y nos desarrollamos. Porque la sociedad requiere del amor interpersonal como forma de vida. Los llevo aquí en mi corazón, les dejo mi mensaje y, por supuesto, continuaremos con estas charlas. Gracias, amigos, por haber estado conmigo. Muchas gracias por su lluvia de corazones, su lluvia de deditos azules, su lluvia de caritas amarillas. Los quiero mucho. Gracias por estar conmigo ahí siempre. Sé que ahí están y a ustedes me debo. Amigos, muchas gracias. Y nos despedimos diciendo, como decimos siempre y todos los días, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Adiós, amigos.